Continuamos todavía con el paso 25. Ese paso, como les comentaba, nos ha llevado 2 sesiones porque hay mucha información. Es el lugar donde Jesús da su sermón, que se conoce como el Sermón del Monte, el que está registrado en Mateo, capítulos 5, 6 y 7. El Sermón del Monte, como lo comenté en la sesión anterior, es básicamente nuestra constitución del cristiano. Ahí está las cosas más básicas de todo creyente, de la manera en que debemos de vivir. Y inicia con las famosas bienaventuranzas, algo que comentamos la semana pasada, y con otros de los temas que también estuvimos comentando. Y continuamos con el capítulo 6. Vimos básicamente todo el 5, capítulo 5 la semana pasada. Vamos a continuar con el capítulo 6 y toca temas referente a la oración. Y ahí vamos a ver algunos temas importantes, ¿no? Pero lo primero que necesitamos tener claro que la oración es una de las prácticas básicas y vitales del cristiano. Es decir, un cristiano debe tener una vida de oración, al menos debe estar en comunicación con Dios. Ese es algo básico e indispensable, de lo más elemental. Y no me refiero a una oración contemplativa de pasar 2, 3 horas ahí. No, no me refiero a eso. Me refiero a una manera de estarse comunicando con Dios, que es la oración en el sentido más básico, limpio y puro, es comunicarse con Dios. Y eso nos lleva, esa disciplina de oración nos lleva pues a una vida espiritual sólida y fuerte, ¿no? Entonces, esta práctica es necesaria y es importante para el creyente. Y en los tiempos de Cristo, los fariseos y los escribas la habían convertido en algo que era totalmente vacío, ¿no? Y algo muy mecánico y sin vida. Y algo que todavía subsiste hasta el día de hoy y se ha luchado, se ha batallado un poquito por mantener la oración viva, pero regularmente, si no ponemos atención, tenemos la tendencia de caer en esa oración mecánica, en algo que es repetitivo y vacío. Y Jesús quiere que nosotros, como creyentes en esta nueva vida, tengamos un concepto limpio y recuperar el origen de una comunicación. Al final de cuentas, la oración no se refiere a la palabra rezar, que es mucho más común, al menos así la escuchamos por muchísimos años. Pensamos que oración es rezar. Pues no se refiere. El rezo tiene que ver con oraciones programadas, ya editadas, ya establecidas, y la gente los lee, inclusive hasta los repite, y piensa que al elaborar esa oración de una manera precisa y exacta, va a desencadenar el poder de Dios y va a lograr y obtener ciertas cosas. Y para eso se han obtenido un montón de oraciones que se conocen por ahí. Bueno, a lo que se refiere Jesús en este pasaje, en este capítulo, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, él empieza a advertirnos con respecto a evitar caer en oraciones vacías, mecánicas y sin vida. Y también necesitamos entender que la oración es algo sencillo, ¿no? No es una elaboración de palabras complejas, bien armadas, estructuradas. Y hay gente que dice, pues no sabemos cómo orar. Bueno, es básicamente como así como hablamos con los amigos, con las personas, así expresamos nuestro sentir con Dios. Y Jesús en este pasaje, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 5, empieza a dar unos consejos, ¿no? Es decir, empieza a decir, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Jesús empieza hablando sobre el tema de la oración, tomando como referencia lo que ellos veían y entendían como el día de la oración, o el día de que iban a la sinagoga o al templo en las prácticas de oración. Pues dice Jesús, cuando vayan a orar, no hagan lo mismo que hacen, y se está refiriendo ahí básicamente a los fariseos, porque ellos les gustaba extender sus mantos de oraciones delante de los demás y estar en lugares públicos donde los vean, generalmente
hacerse notar de que ellos llevaban una vida de oración, pero esa oración a la que se refiere Jesús, pues es la que quiere advertirnos de que no caigamos en unas actitudes de espectáculo, de despliegue de frases muy elaboradas, creyendo que va a ser muy poderosa la oración porque la estructuramos muy bien, sino todo lo contrario. Dice Jesús que evitemos caer en esos espectáculos como hacen los fariseos en los tiempos de Jesús. Dice, en verdad ellos ya han recibido su propia recompensa, es decir, están buscando recibir algo, y pues dice, Dios ya los trató porque no refleja esa oración la actitud del corazón. Por eso usa la palabra hipócritas, porque pues llevaron la oración a un estado de religiosidad y el corazón no estaba involucrado en las palabras, en las actitudes, no estaba involucrado en lo que estaba sucediendo, ¿no? Era más bien una actitud religiosa, vacía, hueca, repetitiva y mecánica. Entonces Jesús nos empieza a decir, por eso dice, cuando oréis, se está refiriendo a nosotros, a los discípulos, ¿no? Y dice el versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús está diciendo algo que en cierta manera es novedoso para ellos, porque regularmente cuando ellos iban a la oración o iban al templo o iban a las sinagogas, a los lugares que se consideraban santos, que estaba ahí la presencia del Señor. Pero Jesús está diciendo todo lo contrario. Dice, cuando tú entres en un momento de oración, dice, ve a tu casa, en tu recámara, en tu rincón, en el lugar más adecuado. Y si cuando hayas cerrado la puerta, es decir, cuando nadie te ve, pues ahí en ese momento íntimo, haz una oración a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Esto no quiere decir que no podamos hacer oraciones públicas en comunidad, en grupo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a todo ese espectáculo religioso que hacían los fariseos pensando que con toda su estructura de oraciones y elaboradas y que los hacían en público, pensaban que Dios los iba a escuchar de esa manera. Entonces Jesús dice, no caigan en esa hipocresía, sino más bien busca la intimidad, es decir, el momento entre tu padre y tú, es decir, nosotros dos, aunque obviamente habrá momentos de oraciones públicas, pero la comunicación, cuando se refiere, cierra la puerta, se refiere al corazón, es decir, nada más tú y tu creador, ahí en esa intimidad, en esa privacidad, ahí vacía tu corazón, porque al final de cuentas, orar es vaciar el corazón de cómo nos sentimos, qué está pasando con nosotros, si hay alguna necesidad. Todo eso que sucede en la oración es algo que sale desde la profundidad de nuestro ser. Inclusive cuando hacemos oraciones públicas en grupo, no necesariamente sale todo lo que hay en nuestro corazón, porque no queremos tampoco descubrir lo que hay dentro de nosotros. Entonces Jesús se está refiriendo a esa práctica de intimidad de la relación con Dios. En esta nueva vida, dice, la oración es algo íntimo, es personal, ahí hay una relación y noten ustedes que usa la palabra padre, es decir, en una relación muy cercana, ¿no? Dice el versículo 7, dice Jesús, y al orar, dice, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. Jesús está hablando allí de las prácticas paganas, inclusive en las repeticiones, como les decía en un principio, a veces pensamos que tenemos nos mandaron por ahí una oración muy poderosa y hay que repetirla 3 veces el fin de semana y a la tanta vez va a suceder. Pues no, no se refiere a esas oraciones repetidas, porque con la repetición viene la desconexión del corazón. Para mí, lo entiendo yo así, cuando usamos oraciones repetidas constantemente, repetir y repetir, se convierte en un rezo, ¿no? Las religiones paganas todavía lo tienen, digo,
Los grupos tibetanos en sus templos tienen los famosos rollos de oración, como los que ven en la imagen. Son oraciones que ya están escritas. La gente pasa y le da vuelta con la mano y al momento de girar estos cilindros que tienen las oraciones ya hechas, ellos creen que esa oración empieza a orar por nosotros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a veces nosotros queremos que sustituya nuestra vida íntima y personal con Cristo. El hecho de prender veladoras también a veces tiene el mismo sentido, ¿no? Por eso se llaman veladoras, es decir, existía y existe la creencia de que al encender una veladora, una vela, esa vela va a estar orando por nosotros mientras se mantenga encendida. Y no se puede. No, nadie puede sustituir una relación con Dios, ni siquiera los rezos automáticos y mecánicos, porque con eso viene la desconexión del corazón y entonces ya perdemos el sentido de la oración. Por eso dice Jesús, cuando ores, no uses repeticiones que no tienen sentido. Si estás repitiendo y repitiendo y repitiendo varias veces y estamos pensando en otra cosa, y mecánicamente estamos repitiendo las mismas cosas y viendo los planes de mañana o de pasado mañana. Dice, no lo hagas en ese sentido, ¿no? Dice, porque ellos se imaginan que serán oídos por mucha palabrería, es decir, no meter en las oraciones demasiadas palabras sin sentido, solamente porque nos llegan esas palabras y estamos metiendo mucha palabrería. Dice Jesús, no pienses que por hablar mucho, por orar mucho, van a ser escuchadas esas oraciones. Y no pienses que por levantar la voz y por gritar muy fuerte, tampoco es en ese sentido que va a ser escuchada esa oración, ¿no? O sea, el resultado de la respuesta tiene que ver con un corazón contrito y humillado que se abre delante de Dios y empieza a clamar desde la profundidad de su corazón para pedir ayuda en el oportuno socorro, ¿no? Y entendiendo que las palabras que se han sido sembradas en esa oración están totalmente en las manos de Dios y Dios en su soberanía hará lo que Él considere lo más apropiado y lo correcto de acuerdo a su voluntad, ¿no? Por eso dice al final, versículo 8, dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Es decir, no pensar que porque se nos olvidó decir tal o cual palabra, entonces ya la oración no va a tener poder. Dice Jesús, vuestro Padre sabe todo lo que tenemos necesidad mucho antes de pedirlo. Y aquí entran dos factores, o al menos un factor extra, en el sentido de que la oración mantiene un hilo de comunicación con el Padre y aunque el Padre sabe de todo lo que tenemos necesidad, nosotros necesitamos expresar cómo nos sentimos. Es decir, la oración suple una necesidad dentro de nosotros. Y es un hecho que cuando oramos, algo sucede a nivel espiritual. Muchas veces no pensamos que sucede algo, al menos inmediatamente, hasta no ver un hecho o una oración cumplida. Pero aunque no veamos una petición contestada, es un hecho que al momento que oramos, algo está sucediendo a nivel espiritual, algo se está moviendo y es parte de esa relación que tenemos con el Padre. Por eso es importante lo que dijo Jesús. Dijo, manténganse en una intimidad con Él en un corazón abierto y ahí en esa intimidad, ahí en esa manera de hablar, ahí el Padre escuchará y Dios hará las cosas de acuerdo a su voluntad. Es decir, sabe todo lo que necesitamos. Es importante exponer lo que necesitamos o lo que estamos pasando o lo que nos hace falta, pero al final de cuentas deben ser oraciones de fe, como lo vamos a ver ahorita en un momento. Y bueno, el versículo 9 de Mateo 6, Jesús inicia la manera de orar, dice, vosotros pues orad de esta manera, ¿no? Y es importante señalar que Jesús inicia esta enseñanza sobre la oración con un vosotros, es decir, la palabra vosotros. Y esto contrasta así con la actitud que debemos de tener todos los creyentes con la de los gentiles o fariseos. Es decir, cuando dice nosotros, habla de, de un grupo de los creyentes. Dice, cuando ustedes oren, oren de esa manera.
La enseñanza que Jesús va a tener o va a presentar de cómo orar no significa que debemos de repetir las mismas palabras cuando oremos, sino que son un principio que debemos de practicar cuando nos acerquemos a Dios en oración. Por eso dice, ahí a punto de ver el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús está dando en el partir del versículo 9, nosotros tenemos que ver el Padre Nuestro como un modelo de oración, no como un recetario en el sentido de una repetición. A través de los siglos, y así lo aprendimos a rezar el Padre Nuestro y aprendimos a memorizarlo. Y cuando estábamos en apuros, decíamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, y pensando que por esa invocación o esa repetición de esa oración que está escrita en la Biblia, las cosas van a suceder. Pero como leemos el versículo 9, dice, vosotros pues orad de esta manera. Y cuando dice de esta manera, Jesús está a punto de presentar un modelo del tiempo de oración. Es decir, ¿qué sucede dentro de ese tiempo? Y eso es lo que queremos analizar ahora en estos versículos de lo que Jesús está a punto de enseñar. En otro pasaje en Lucas, cuando hace referencia a esta parte, los apóstoles, después de ver a Jesús orar, le dicen, enséñanos a orar. Y entonces aquí Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Dice, bueno, cuando oren, oren de esta manera, ¿no? Hay básicamente algunos puntos que debemos de incluir en el tiempo de oración que vamos a ir analizando poco a poco en esta sesión, ¿no? Esta oración de la que estamos hablando, que aparece en el versículo 9 en adelante, que se conoce como el Padre Nuestro, lejos de ser una oración que se debe de repetir como rezo, es un modelo. Y eso es lo que vamos a desmembrar ahorita, analizar sobre este modelo de oración. Básicamente lo podemos dividir en tres partes, esta oración del famoso Padre Nuestro. La primera parte está dirigida a Dios. Ahí inicia nuestra oración dirigiéndonos a Él, el Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es la primera parte en que nosotros debemos de dirigir nuestras oraciones. Notemos algo interesante, que la oración no se dirige a nadie, a ningún ser humano, no se dirige a ningún personaje, por más loable que haya sido en su vida cristiana, por más usado por Dios o por más nivel de santidad que tenga, no se puede dirigir ninguna oración a nadie, solamente al Padre. Por esa razón, lo primero que tenemos que entender es que nuestras oraciones, todas, sin excepción, están dirigidas a Dios el Padre. No la podemos dirigir a nadie más, ¿no? Entonces, la primera parte de este modelo de oración tiene que ver con a quién lo dirigimos y cómo lo dirigimos. La segunda parte involucra 6 peticiones en la oración, al menos en este modelo, ¿no? 3 que están relacionadas con Dios mismo y 3 peticiones que están relacionados con nosotros, con el que estamos orando. Y tienen que ser básicamente las que están relacionadas con Dios, santificado, la santificación de Dios, la venida de su reino y que su voluntad sea hecha, ¿no? Y las peticiones que tienen que ver con nosotros, básicamente con el sustento diario, con el perdón de los pecados y la protección hacia el mal. Ahí están las 6 peticiones que aparecen en este modelo. Pero volvemos ahorita a analizarlo. No quiere decir que tiene que llevar 3 peticiones nada más. No, es el orden de cómo nosotros tenemos que tener nuestro tiempo de oración. El primer tiempo de oración es dirigirnos a Él de quién es. La segunda parte está relacionados con la santificación, la venida de su reino y que su voluntad sea hecha. Y la otra parte donde aparecen las peticiones. Es decir, cuando nos acercamos a Él, no nos vamos a acercar a Él para ver qué tiene en sus manos, ¿no? ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? No, la primera parte es, nos vamos a acercar en oración en Él y ver su rostro, verlo a Él, estar pensando en Él, meditando en Él, y entonces ya muy adelante de la oración, dejamos el espacio para vaciar nuestro corazón
de las necesidades que tenemos o por lo que estamos pasando, lo que nos aflige, y ahí es donde presentamos nuestra necesidad, ¿no? Y ahorita lo vamos a comentar con un poquito más detalle. Y la tercera parte de esta oración, pues son tres alabanzas a Dios. Una alabanza con respecto al reino de Dios, con respecto al poder y a la gloria venidera, la gloria de Dios, ¿no? Ahí lo podemos dividir este Padre Nuestro en estas tres partes, básicamente. Y ahorita vamos a entrar un poquito más hacia el detalle. Entonces, como comentamos, la oración debe de incluir los siguientes puntos. Esto nos va a ayudar a entender nuestra mejor manera de orar. Acordémonos, no es por la intensidad de nuestra voz, que vamos a cautivar el corazón de Dios. No es por las palabras rebuscadas o muy elaboradas, con frases muy elaboradas, que vamos a cautivar el corazón de Dios. El corazón de Dios se empieza a cautivar cuando nosotros iniciamos primeramente en reconocerle quién es Él. Primer punto en estos que tenemos que incluir en nuestra oración es reconocerle Padre nuestro, ¿no? Ahí es donde empieza todo. Pero es interesante notar que cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, cuando ores, oréis así, Padre nuestro. Usa la palabra Padre, ¿no? Y es una palabra que no es muy común en las oraciones en el antiguo pacto, pero esa palabra Padre expresa la nueva relación que tenemos ahora con el Padre, ¿no? Lo hablamos en las sesiones pasadas, todos somos criaturas de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero la manera en que se relaciona con Dios no se relacionaba de un padre hacia un hijo. Lo que Jesús vino a traer es precisamente abrir esa posibilidad de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Con lo que Él hizo en la cruz, nos dio una vida nueva y nos dio un cielo nuevo, nos dio un futuro nuevo, algo totalmente nuevo y una relación con Dios basada como un padre y a su hijo, ¿no? Entonces, ahí es donde descansa nuestra relación. Esa es la base del acercamiento cuando nosotros oramos. El poder de la oración radica desde el inicio de cómo sembramos las palabras que vamos a presentar. Y esas palabras tienen que ser sembradas en un terreno donde estamos nosotros viéndonos como hijos de Dios, es decir, reconociendo que Él es la autoridad suprema en todo, como un hijo se sujeta a su padre, como un hijo consulta a su padre, como un hijo reconoce y honra a su padre. Esa es la relación que estamos buscando en la oración, ¿no? Así es que hablar de Padre Nuestro es algo totalmente nuevo, es un privilegio que Jesús nos dio de poder decirle al Dios creador del cielo, como decirle Padre. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a Dios se le conocía como el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, se le conocía como Jehová el sanador o Yahvé el sanador, tenía varios nombres, pero no se usaba el nombre de Padre. Entonces el acercamiento que Jesús vino a traer ahora está expresada por una relación íntima de un padre con su hijo, ¿no? Y nosotros tomamos la posición humilde de abajo y verlo él hacia arriba en el sentido de que es nuestro padre y nos sujetamos totalmente a él. Pero la palabra nuestro habla de una comunidad, es decir, es el padre de todos nosotros y todos nosotros estamos vinculados unos a otros en esta nueva vida como hermanos en Cristo por esta nueva vida que nos ha dado, ¿no? Entonces, la palabra Padre es la base, el sustento de donde vamos nosotros a expresar nuestras palabras, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 6, Gálatas 4, versículo 6, dice a los cristianos que vivían en Galacia, dice, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que ahora el acercamiento que alcanzamos con Cristo es el acercamiento de un hijo. Pero lo interesante es que usa la palabra Abba. Y la palabra Abba en el hebreo significa, vamos a decir que es una palabra de cariño cuando nos referimos al Padre. Es decir, papito o papacito, es una palabra de cariño, ¿no?
Ab significa padre, pero Abba es la palabra que se usa de los hijos cuando se refieren a él, a papi, papito, ¿no? En esa manera. Entonces Jesús está diciendo que cuando nos acerquemos a Dios, a Él, que nos acerquemos sin temor, con cariño, con reverencia, con honra, reconociendo lo que quién es Él y también reconociendo que ya no nos acercamos como siervos, es decir, como los esclavos se acercaban a su amo, sino más bien como un hijo se acerca a su padre. Dice el apóstol Pablo que ahora hemos sido hechos hijos adoptivos y herederos por medio de Dios, ¿no? Entonces esa es la base de toda la oración en esa actitud que debemos de tener. El segundo punto, el inciso B, de los puntos que debemos de añadir o debe de tener nuestra oración, lo dice el versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y básicamente es reconocer a la paternidad divina, la divinidad de lo que nosotros nos estamos acercando, ¿no? Y nos acercamos con fe. Y el punto básico es saber que Él está en los cielos, ¿no? Sin fe es imposible tener una relación con Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así es que la oración, el segundo punto es fe. Si nosotros no tenemos fe de que Dios nos está escuchando, pues es inútil toda la palabrería o todas las palabras o es inútil todo lo que hagamos. Nuestras oraciones no van a pasar del techo donde nos encontremos porque no estamos creyendo que Él nos está escuchando. Entonces dice el apóstol Pablo en Hebreos, es imposible. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Porque si alguien se acerca en oración con fe, es necesario que se acerque creyendo que Él existe y que le está escuchando y que remunera, es decir, recompensa a los que le buscan. Así es que el segundo punto de estos respecto a nuestra oración es que debe ser una oración de fe, creyendo. Muchas veces sujetamos esa fe a que si en 2, 3 días no sucede, entonces ya no creemos que Dios nos haya escuchado. Pues no funciona así. Como le acabo de decir, siempre que oramos, oramos con fe, sabiendo que Dios hará las cosas de una manera o de otra, a lo mejor distinta a como nosotros quisiéramos, pero siempre algo sucederá, algo habrá y siempre escuchará las oraciones de sus hijos, ¿no? El siguiente punto que incluye nuestra oración debe ser la adoración, es decir, santificado sea su nombre, es una actitud de parte nuestra con respecto a la santificación del nombre de Dios. David creía que era parte de la oración, era tan importante que él nombró un grupo de elegidos y los seleccionó a estos hombres que no hacían otra cosa en el templo sino más que adorar y alabar a Dios. Entonces nosotros no podemos empezar nuestras oraciones pidiendo cosas, porque es como si nos acercamos con nuestro padre cuando éramos niños que venía de viaje y de negocios y llegaba del aeropuerto y lo primero que veíamos a ver qué nos trajo en lugar de decir si me extrañaste, ¿no? Bueno, esto es lo que quiere decir santificado sea tu nombre. Primero, decirle cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos, lo que Él significa para nosotros y decir que el nombre de Dios sea santificado en lugar de ser vituperado o pisoteado como a veces sucede, ¿no? Entonces, esa es una petición al final de mente de oración, pero que inicia con nosotros, en donde nosotros reconocemos la santidad de Dios y reconocemos la santidad de la relación con Dios, de quién es Él, ¿no? Como vemos en Crónicas 23, ahí David puso coros, hombres seleccionados que todo el tiempo, 24 horas, estaban solamente alabando y adorando al Señor, ¿no? Es decir, santificando el nombre de Dios, ¿no? Interesante que el apóstol Juan ve en el libro de Apocalipsis también, en esa visión que tuvo de la eternidad, dice que vio 4 seres vivientes que solamente existían para adorar a Dios. Así lo dice Apocalipsis 4:8, ¿no? Dice, refiriéndose a estos seres, dice, no cesaban día y noche a decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La adoración es indispensable en todas las oraciones.
Si nosotros queremos que nuestra oración sea eficiente, debe de estar saturada de santificar, de adorar. Es decir, lo que Él es, lo que Él significa para nosotros, la concepción que tenemos de Dios, de su omnipotente poder, de su gloria y su santidad, y de reconocer que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz podemos acercarnos ahora en oración. Es decir, tenemos que tapizar nuestra oración de santificación, de adoración. Eso es, por supuesto, un elemento que no puede faltar. El siguiente elemento es la expectación. Versículo 10 de Mateo 5, Mateo 6 dice, venga tu reino. Es un hecho que Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Es un hecho también que lo vemos en Génesis desde el origen, que por causa del pecado, Satanás le robó el reino a Dios cuando nosotros caímos en pecado y ahora nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿no? Jesús vino a recuperar el reino de su Padre a través de santificar todos aquellos que se refugian en la sangre de Cristo, perdonar sus pecados y entonces pasarlos al reino de la luz. El apóstol Pedro dice que fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ese llamado lo hizo Jesucristo. Entonces aquí Jesús vino a establecer el reino de Dios. Es un hecho que ese reino de Dios no está todavía entre nosotros, solamente en aquellos que han sido redimidos, rescatados, perdonados, que le reconocen, que se han arrepentido de sus pecados y que han abierto su corazón para que Cristo venga a vivir en él y el Espíritu Santo ser templo del Espíritu Santo. Solamente en esas personas, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios no está en los gobiernos, no está en todos los países, en todos los lugares, en todas las personas. Vendrá un día, obviamente, cuando Jesús regrese por segunda vez, en donde se va a establecer físicamente sobre todos, creyentes, no creyentes, y así lo dice Apocalipsis, donde todo reino y nación se sujetará y todo poder de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se van a sujetar totalmente al reino de Dios, al nombre de Cristo, ¿no? Pero el deseo de que ese reino se establezca para siempre debe de ser parte de nuestra oración. Porque cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos reconociendo que Jesús es el rey y que vino a recuperar el reino de su Padre y que regresará por segunda vez. Orar y pedir que se establezca el reino en forma definitiva y para siempre debe de ser parte de nuestra oración. Es decir, que Dios gobierne sobre toda la creación como fue en un principio y en un origen. Por esa razón, Jesús dijo, cuando oren, oren así. Pidan al Dios que venga el reino y se establezca para siempre, ¿no? El siguiente punto que debemos de agregar en la oración es estar sometidos totalmente a Él. Y lo dice en este modelo, dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es interesante que la voluntad de Dios es el meollo de la relación con Dios, es decir, reconocer que Él es la autoridad suprema y que Él es rey soberano y nosotros nos sujetamos a Él. Cuando nosotros somos trasladados al reino, entonces nosotros somos sus súbditos y Él es el rey soberano, sus planes, sus proyectos, sus estatutos, sus mandatos son incuestionables y nosotros nos sujetamos a Él. Nos cuesta batallarnos o batallamos para sujetarnos a Él por causa de nuestra naturaleza humana. Pero cuando decimos, hágase tu voluntad a la tierra como es en el cielo, estamos diciendo que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y eso también es incuestionable. En el cielo, en la presencia de Dios, los ángeles, todos están sujetos a Él. Y la voluntad de Dios se cumple al pie de la letra. Pero aquí en la tierra no. Aquí cada quien hace su propia voluntad y decimos, yo soy el rey, yo soy mi propio rey, yo hago lo que quiero con mi vida y no le doy cuentas a nadie. Bueno, no, en la relación con Dios, nuestras oraciones siempre debemos de incluir, es decir, que se haga tu voluntad, aun si tengo una petición, una necesidad, esa necesidad debe estar sujeta totalmente a la soberanía, a la voluntad de Dios.
y que finalmente en esta tierra se cumplan los propósitos de Dios, empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Jesús lo daría en una manera, un ejemplo, ah, una medida ejemplar en Mateo 26, cuando él está en el huerto de Getsemaní, una noche antes o la noche que iba a ser entregado, cuando ora, está en oración y le dice al Padre, si es necesario que pase esta copa de mí, pues que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, el tomar la copa del pacto donde él tenía que pagar con su propia vida el precio que demandaba para rescatarnos a nosotros, esa copa era la señal del pacto. Dijo, si ha de pasar, que pase, pero porque sabía que lo que le esperaba no era cualquier cosa. Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, se sujetó a los planes que Dios tenía para rescatar al hombre a través de dar su vida, ¿no? Entonces Jesús nos deja el ejemplo en donde nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios y si aún nosotros presentamos una necesidad o hacemos una petición y si Dios contesta y dice que no, pues debemos de aceptar la voluntad de Dios. Oye, es que llevo ya tantos años enfermo, yo le he pedido tantas veces a Dios, si esa es la voluntad, pues hay que sujetarnos, es su voluntad. Oye, mi negocio tiene años en crisis y yo le he pedido y le he orado y no sucede y ahí está en crisis. Bueno, pues así nos quiere tener, eso se llama voluntad. Expresamos nuestra voluntad de lo que queremos, el apoyo de Él, nuestras oraciones, que Él nos ayude, pero al final de cuentas nos sujetamos a Él. Hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. En lugar de castigar a Dios cuando Él no cumple lo que quiero y decimos, si no me lo cumples, entonces yo ya no me voy a acercar a ti, yo ya no te reconozco, entonces Dios no existe. No, eso es lo que tenemos que borrar de nuestra actitud. A Él lo amamos por lo que Él es, no por lo que nos da. Porque ni a nosotros nos gusta, no nos gusta que nadie nos busque por los beneficios que puede obtener de nosotros. A nosotros no nos gusta que nuestra cónyuge, nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos nos amen por lo que damos, por lo que proveemos. Y nos gusta que nos amen por lo que somos, independientemente si damos más allá de lo que esperan, ¿no? Entonces, esto de sujetarse a la voluntad de Dios es reconocerle a Él, llamarle a Él por lo que Él es, no tanto por lo que Él nos da o nos deja de dar, ¿no? Por eso seguimos sujetos a Él independientemente de si Él responde o no a nuestras expectativas, ¿no? Pero estamos totalmente sujetos a Él. El siguiente punto, el punto F, es la petición. El versículo 11 de Mateo 6 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y ahí esa famosa frase, el pan nuestro de cada día, habla principalmente de una dependencia, aprender a depender totalmente de Él diariamente. Sí trabajamos, sí ahorramos, sí proveemos para el futuro y estamos tratando de ahorrar para el futuro. Todo eso es sabio, es prudente, pero al final de cuentas todo depende de él y aprender a depender de que todo lo que nos hace falta está totalmente en las manos de él. Nuestra vida, nuestro futuro, nuestros años, los meses, los contratos, la provisión del dinero, nuestra salud, nuestras amistades, nuestra compañía, todo lo que necesitamos diariamente están totalmente en las manos de Dios. Y cuando Jesús dice, cuando oren, pídanle a vuestro Padre el pan nuestro de cada día, es decir, aprender a recibir de Él todos los días. Hoy no lo veo, pero mañana a lo mejor veo lo que Dios tiene para mí. Es decir, aprender a reconocerle que Él es nuestro proveedor. Todo lo que necesitamos viene de Él y no va a dejarnos nunca abandonados. Hay un pasaje que me gusta mucho cuando habla del famoso rey David, cuando el rey David dice, joven fui y he envejecido, dice, pero nunca he visto a un justo desamparado y a sus hijos mendigando pan. Es decir, dice, fui joven, ahora soy viejo, he visto de todo, pero nunca he visto a un hombre o una mujer que confía en Dios que le falte algo. Es decir, que quede desamparado y que quede abandonado de la mano de Dios. Entonces, esta oración de aprender a decirle, Señor, te necesito cada día. Y es el momento de presentar nuestras necesidades.
Jesús mismo dijo, si alguna cosa les hace falta, presénteselo al Padre y el Padre lo hará de acuerdo a su voluntad. O sea, hay un espacio, pero ese espacio no debe ser el primero de nuestra oración. Como ven, ya es en la mitad de este modelo que nos está dejando Jesús, hay un espacio para decir cómo me siento con mi salud, con mi futuro, con el panorama, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, conmigo mismo en forma personal. Hay un espacio para vaciar el corazón diariamente y decir, esto es lo que hay y yo confío en ti, que tú me darás el pan que supla mi necesidad cada día, ¿no? Confiar totalmente en él, ¿no? Y por supuesto, después de haber presentado y vaciado nuestro corazón, ahí donde empezamos a confesar nuestra relación, lo que hemos fallado, en la parte en donde nuestra naturaleza nos traiciona, en la parte donde nosotros no alcanzamos la medida que esperamos y que nuestros intentos terminamos a veces en fracaso o en fracaso interno, tomando decisiones equivocadas, decisiones que resultan mal y que nos llevan a una situación peor. Por eso dice el versículo 12, perdona nuestras deudas, es decir, perdónanos, es decir, la relación de poder mantener limpia la relación con Dios a través del arrepentimiento. Es importante que en nuestras oraciones reconozcamos cada vez que fallamos, cada vez que estamos en una situación donde no hemos llegado a la medida y nuestra naturaleza carnal nos hace caer y nos hace fracasar, ¿no? Entonces ahí está el espacio de ponernos a cuentas, ponernos a cuentas con Él y pedir perdón y reconocer nuestra naturaleza, reconocer nuestros errores, por supuesto, y ahí tenemos que confesar nuestros fracasos, nuestras debilidades con Él. El siguiente punto que hay que incluir en la oración es la compasión. Por eso dice la segunda parte del versículo 12 de Mateo 6, dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros no podemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados si nosotros no hemos perdonado a otros. Es decir, no podemos creer, pensar que Dios nos va a perdonar cuando nosotros no hemos tratado a los que nos han ofendido. Es decir, si no estamos a cuentas con los demás. Es decir, perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a los que nos han hecho daño. Y ahí habla de compasión. Es decir, llevar a la oración a personas que nos han lastimado, que nos han herido, o hemos herido o hemos lastimado a otros. Entonces tenemos que nosotros arreglar nuestras cuentas y empezar a perdonar a otros, porque si nosotros no perdonamos a los que nos hacen daño, pues Dios no lo va a hacer con nosotros. El siguiente punto es la dependencia, es decir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, necesitamos estar conectados con el Padre todo el tiempo. Necesitamos aprender a depender y fortalecernos cada día en Él, en pedirle que nos libre de situaciones donde nosotros somos provocados a caer en el pecado. eh, Tenemos nuestra naturaleza de pecado. Ahí va a estar hasta que este cuerpo desaparezca y estemos en la presencia de Dios. Ya no va a haber pecado allá, pero nos toca a nosotros librarnos, es decir, hacernos a un lado, pero el diablo es tan astuto que puede a veces mover las situaciones para llevarnos a un punto de seducción y de hacernos caer. Entonces aquí la oración donde dice Jesús, dice, pídele al Padre fortaleza. Pídele al Padre fuerza para poder reconocer que estamos siendo arrastrados, para poder librarnos de lo que nos es seductor, del mal, de lo que nos quiere enredar y de lo que nos quiere entrampar al final de cuentas, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros oramos y decimos, Señor, líbranos de nosotros mismos, libra a mi familia de mí mismo, libra mi negocio de mi propia naturaleza que los puedo llevar yo al mal. Entonces ahí es donde empezamos a orar para poder pedir fortaleza y que el Espíritu Santo nos pueda fortalecer cada día, ¿no? Marcos 14:38
Dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, sí tenemos la intención de no hacer nada malo, pero la carne está dispuesta, es decir, es frágil, en el sentido de que está nomás esperando la oportunidad. Estamos dispuestos a querer hacer el bien, pero la carne nos traiciona. Por eso Jesús dijo que tenemos que estar orando constantemente para nosotros estar fuertes y estar en oración, para no caer en esa tentación, ¿no? El siguiente punto es el reconocimiento, es la parte final de la oración, y ahí reconocemos que el reino le pertenece a Él, el poder le pertenece a Él y la gloria le pertenece a Él para siempre. Esas tres cosas el diablo se las robó al Padre en el Génesis. Al principio, cuando el hombre pecó, le robó el reino, es decir, el dominio que tenía sobre la humanidad, se la quitó al Padre. El poder le quitó porque Satanás tiene un poder que está sujeto a Dios, pero al final de cuentas tiene un poder para convencer, para atrapar, para seducir, y se quedó con la gloria que le pertenecía al Padre. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a recuperar el reino que le pertenece al Padre, a recuperar la gloria que le pertenece al Padre. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos diciéndole, el reino te pertenece. A ti, el único Dios soberano y rey, nos sujetamos a ti y esperamos que tu reino venga pronto. Tú eres el único Dios poderoso y no hay nadie más que tenga el poder que tú tienes, omnipoderoso, omnipotente. Y la gloria, es decir, el reconocimiento, la honra de lo que Él es, de lo que ha hecho por nosotros, eso se llama gloria, la manifestación de su amor, de su gracia y su poder, a Él le pertenece. Es decir, el aplauso le pertenece a Él. Nosotros no podemos quedarnos con la gloria que le pertenece al Padre. Y dice, para siempre, jamás, es decir, por la eternidad. Amén. Esas partes deben de estar ahí siempre presentes en nuestras oraciones. Como ustedes ven, entonces no es un asunto de repetición, es un asunto de entender la estructura de este modelo, y que cada vez que oramos, en diferente medida, cada uno de estos puntos podemos darle más espacio o menos espacio en función en lo que estamos viviendo, ¿no? No se trata de dedicarle 30 palabras al primer punto, 20 al segundo, no. La oración íntima, sencilla, personal, cubre estos puntos en diferente medida. Habrá días en que le dediquemos más tiempo en vaciar el corazón. Habrá días en que le dediquemos más tiempo a pedir perdón por nuestra naturaleza. Habrá días en que por nuestra alegría y el gozo de sentirnos bendecidos por Él, dedicamos más tiempo a la alabanza, a la adoración, a la gratitud, ¿no? Entonces, cada día es diferente, pero involucra todos estos puntos partiendo de que somos sus hijos y Él es nuestro Padre, ¿no? Interesante que el rey David también hizo una oración así parecida. Dijo David al Señor en presencia de toda la asamblea: bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Fíjese lo que dice el versículo 11, ¿no? Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Ahí está alabando y adorando a Dios antes de cualquier otra cosa. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Todo te pertenece, oh Señor. Tú exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza, el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer o fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Ahí hay una buena manera, no cubre todos los puntos, pero ahí vemos cómo la actitud del famoso rey David, por eso el rey David era tan grande, por su relación que tenía con Dios y su manera en que se acercaba con Él, ¿no? Sigue diciendo Jesús en este Sermón del Monte en Mateo 6 sobre el perdón, y eso es después de haber explicado la oración. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Lo que comentamos ahorita, ¿no? No podemos pedir algo, pedir perdón, que Dios nos perdone cuando nosotros no lo hemos hecho con los demás. Si no tenemos compasión con los que nos han lastimado, con los que nos han herido, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos merecedores del perdón de Dios?
No hemos hecho nada para que Dios nos perdone. No nos hemos ganado el perdón. No es algo que yo he sacrificado, yo he pagado. No hay nada en mí que pueda yo hacer o aportar para lograr que Dios me perdone. El perdón de Dios es por el puro afecto de su voluntad, por amor, por compasión y misericordia. Y lo que Él espera es que en la medida en que nosotros somos perdonados, así también con esa misma compasión y misericordia, perdonemos a aquellos que nos han lastimado, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia entre los cristianos, de esa forma, ¿no? Y dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda en Mateo 5:23, traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, estar a cuentas hasta donde sea posible, lo hablamos la sesión pasada, estar a cuentas con los demás hasta donde dependa de nosotros. Donde ya no depende de nosotros, pues no podemos hacer nada. Es un asunto que está atorado, pero nuestro corazón está limpio porque ahora sí podemos acercarnos a Dios cuando sabemos que hemos lastimado y fuimos a hablar con la persona y la persona no nos quiso escuchar, bueno, pues ya no podemos hacer más. Pero buscamos la oportunidad para reconciliar o al menos arreglar las cuentas. Hay cosas que no se pueden reparar. A veces las heridas o el daño fue tan grande que ya no se puede reparar, no se puede hacer nada, pero sí se puede reparar una actitud de saber si hicimos daño, pues pedir perdón y reconocer que fuimos los culpables y obtener el perdón, aunque no se pueda recuperar el daño que se ocasionó. Y en otras situaciones tal vez sí se pueda recuperar. El perdón tiene la gran capacidad de restauración, ¿no? Entonces Jesús aquí habla de que nosotros tenemos que tratar de arreglar nuestros asuntos hasta donde sea posible antes de buscar el perdón de Él, ¿no? Otra de los puntos importantes del cristiano es que con respecto a la riqueza debe tener una relación saludable. Debemos de hacer tesoros en los cielos y preferir a Dios antes que el oro de la tierra. Es decir, ¿qué es lo verdadero? Los bienes materiales son importantes, son resultado de la bendición de Dios, pero el acumular bienes desmedidos para depositar nuestra confianza en ellos, pues eso desvirtúa la relación con Dios. Es decir, pensar que lo más valioso en la vida es lo que poseemos en lugar de lo que somos, pues eso desvirtúa en una relación saludable con Dios, ¿no? Y Jesús habla del verdadero tesoro, lo dice en Mateo 6, en el Sermón del Monte, versículo 19, dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces, ahí Jesús lo que está diciendo que el cristiano auténtico, verdadero, tiene una sana relación con la riqueza, con los bienes materiales. Nunca estarán en primer lugar y siempre considerará que el mayor tesoro es la vida eterna, algo que nosotros no podemos comprar. Nada de lo que tenemos puede ser suficiente para poder comprar una vida eterna con Él, si no ha sido un regalo por gracia, ¿no? Entonces dice Jesús, no, aunque hay que dedicarle tiempo al trabajo, a las posesiones, al ahorro, al final de cuentas dice, ten cuidado, no te conviertas en esclavo de las posesiones, porque terminarás, por supuesto, sirviendo a las posesiones. Y ahí lo dice en el versículo 24 de Mateo 6. Dice, nadie puede servir a dos señores, a dos amos, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir al Dios y a la riqueza, ¿no? Entonces, en ninguna parte del Sermón del Monte, ni en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, habla en contra de la riqueza. Lo que Jesús está hablando es de nuestra mala relación con la riqueza. Es decir, cuando lo tenemos por encima de todo, en donde damos la vida para poder defenderla y cuidarla y no nos importa perder la vida eterna con tal de salvar la riqueza. Al final de cuentas, pues cuando Dios nos llame su presencia, no nos vamos a llevar nada, pero sí podemos honrar con nuestros bienes el nombre de Dios y ser agradecidos y decir gracias porque me has dado fuerza para trabajar, me has dado inteligencia, capacidades para bendecirme
Gracias porque todo te pertenece y al final de cuentas reconozco que tú me has dado lo que tengo, ¿no? Pero nunca podrá tomar el lugar que le corresponde a Dios, porque al final de cuentas la eternidad le pertenece a Él y las riquezas son bienes materiales que tienen principio y que tienen fin. Es decir, se destruyen, se van acabando con el uso, con el deterioro, cambian de valor, cambian de dueño con los años, cambian de posesión. Al final de cuentas, todo es relativo. Y dice, por eso mejor, dedícale tiempo, sí al trabajo, sí al esfuerzo, pero dedícale tiempo en acumular tesoros en los cielos, donde ahí nadie te puede robar, es decir, en una relación con Dios, ¿no? Y de los puntos, dice Jesús, que debemos de aprender a confiar en la provisión, es decir, un cristiano auténtico debe aprender a confiar en sus necesidades en Dios, dirección y vestido. Y lo expresa Jesús en este pasaje, Mateo 6, muy conocido por todos, donde empieza a explicar que nosotros debemos de tener una sana relación con nuestras necesidades. Una con las posesiones y otra con las necesidades, porque todos tenemos necesidades, pero podemos enfermarnos de crisis, de nervios, de preocupaciones por lo que necesitamos. Entonces, Jesús dice que debemos de tener las cosas en una prioridad, establecer nuestras prioridades en orden. Dice Jesús, por eso os digo, no se preocupen por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de la vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y Jesús ahí empieza con este pasaje a motivarnos, a enseñarnos que debemos de tener nuestras prioridades en orden. Es decir, no podemos desgastar la vida, acabarnos la vida con preocupaciones innecesarias e inútiles que ni siquiera sabemos si va a pasar o no va a pasar, con un afán enfermizo de poder tener o qué va a pasar en el futuro. Tenemos que aprender a descansar y decir, bueno, la vida es la vida y a veces dejamos de vivir la vida que Dios nos ha dado por un afán y una preocupación que no nos deja vivir cada día. Dice, vean las aves del campo, no les falta nada, vean las flores del campo, no les falta nada. Digo, si ellos siendo de la creación, de los niveles más inferiores de la creación, vuestro Padre Celestial los viste y les da de comer y no les falta nada, ¿qué no hará por ustedes que son la cumbre de la creación? Es decir, la cereza del pastel, a tal manera que Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Dice, ¿qué más? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, ¿qué más nos faltará? No nos dará el Padre si nos ha dado a su propio Hijo. No escatimó a su propio Hijo. ¿Qué más no nos dará? Entonces ahí es donde Jesús quiere que aprendamos a vivir una vida en paz, tranquila, auténtica, proporcionada, y que aunque hay que ocuparnos por las tareas de cada día y ser previsores y ahorrar hacia el futuro, no debemos de caer una preocupación desmedida que nos lleve a perder la vida, es decir, dejar de vivir, dejar de disfrutar nuestros hijos, a la familia, a la esposa, a los amigos, al reino de Dios. Uno de los salmos que me gustan mucho dice que Dios da a su amado aún mientras duerme. Dice, no por levantarse mucho más temprano, se va a volver más rico. Claro que hay un horario para todo, dice, pero aún mientras duerme, mientras descansa, Dios lo está haciendo rico. En ese sentido, Dios nos da lo que nos necesitamos cuando nosotros dedicamos el tiempo a cada una de las cosas, ¿no? Entonces ahí habla de cómo debe ser nuestra manera de vivir. Y bueno, empieza a hablar ya del tema de juzgar a los demás. Yo quisiera dejar este tema para la próxima semana.
lo terminamos mejor. Creo que con lo que hemos visto es más que suficiente. Seguiremos hablando de lo que es el juzgar a los demás, que es un tema me parece interesante, evitar juzgar a los demás. Entonces yo quisiera terminar aquí y cerrar nuestros ojos, terminar este tiempo dándole gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, gracias Señor por tu bondad, por misericordia. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Reconocemos tu amor que has tenido para con nosotros en haber mandado a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Señor, por todo lo que nos das, por las cosas que sin pedirte nos has dado. Gracias porque no nos falta lo necesario. Gracias porque nos has perdonado nuestros pecados. Te pedimos que así tengamos misericordia por los que nos ofenden, que no retengamos, Señor, el perdón a nadie, sino que tengamos compasión como tú lo has tenido por nosotros. Padre, gracias, Señor, porque cada día dependemos de ti, te necesitamos, Señor, necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Necesitamos la alegría de la vida, la recuperación de las metas y objetivos. Necesitamos recuperarte a ti, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida cada día. Nos sujetamos totalmente a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por estas palabras. Que podamos vivir una vida cristiana sencilla, pero auténtica, sin tantos aspavientos ni despliegues de religiosidad, Señor, sino que podamos vivir en esa sencillez, pero poderosa en el espíritu de esta novedad de vida, de ser nuevos criaturas en este nuevo reino, nuevo hombre, nueva mujer, Señor, con nuevas metas y objetivos, y que podamos, Señor, disfrutar de ti y poder alcanzar las bendiciones que tienes para nosotros. Enséñanos a ser luz para otros, de ser la sal de la tierra y de ser luz para aquellos, Señor, que tienen necesidad de ti. Señor, recibe todo el honor, el poder, la majestad y el dominio que solamente a ti te pertenecen. Que vengas pronto y establezcas tu reino para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.